Bueno, está terminando el día y quería compartir una enseñanza que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con dos pasajes que están en la Biblia. Uno está en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y el otro está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y son dos enseñanzas de dos situaciones bien conocidas y que nunca lo había visto yo de esta forma, ¿verdad? Nunca vinculé esas dos situaciones y tiene que ver con cuando Dios le pasa los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y en el versículo, voy a leer solamente un versículo que está en Éxodo 31, versículo 18. Dice: y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto nos habla acerca de la importancia, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, y Dios escribió en tablas de piedra con su dedo, ¿verdad?, los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés. Es importante prestar atención porque tiene que ver con este otro momento descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y tiene que ver con una historia que seguramente todos conocen, que es la de la mujer adúltera. ¿Ok? Y dice en el capítulo 8, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Venían, evidentemente en el capítulo 7, él venía de dar algunas enseñanzas, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. En el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esa misma ley que leímos recién en el capítulo, en Éxodo, en el capítulo 31 de Éxodo, que Dios había escrito esas leyes con su dedo. Imagínense, me llama la atención antes una situación que es verdad, las leyes de los testimonios que Dios le dio al pueblo, ¿verdad?, acerca del adulterio, que no está permitido el adulterio. Cuando Dios dio la indicación de que esas personas deberían morir apedreadas, no da el ejemplo con una mujer, sino que da el ejemplo con un hombre, ¿verdad? Yo pienso que es lógico, porque normalmente el principal de los dos que tiene la tendencia a ser adúltero, seamos honestos, son los hombres, ¿verdad?, que tienen más tendencia a ser infieles. O sea, no digo que las mujeres no son infieles, también lo son obviamente, pero el hombre normalmente es el que comete adulterio en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dio el ejemplo de que a él le desagrada, le repugna de hecho la infidelidad, él dio el ejemplo con un hombre y dijo que en el caso de adulterio, el adúltero y la adúltera deben morir. O sea, en este caso, estos fariseos y escribas religiosos traen a la mujer sola, y es ahí. ¿Y el cuate? ¿Y el hombre? ¿Dónde está? ¿Por qué le traen solo a la mujer y le pusieron en el medio? ¿Ya? Acusándola, ¿verdad?, estos hombres religiosos. Entonces, en el versículo 6 dice más: esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y aquí está lo llamativo. Dios escribió con su dedo los mandamientos en dos tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Los escribas y fariseos, los hombres religiosos de ese tiempo, lo que hoy podría ser sacerdotes o lo que sea, ¿verdad?, le traían a una mujer reclamando que Moisés, la ley de Moisés, que Dios le entregó a Moisés escrita con su dedo, decía que esas mujeres deberían morir apedreadas. Y le decían tentándole a Jesús, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención acá es que Jesús no le respondió a ellos. Él podía haber dicho: la ley de Moisés dice eso, vale, pues apedréenla. Sin embargo, el relato bíblico dice que él no le respondió nada
y que se inclinó al suelo y empezó a escribir con el dedo. Y siempre me pregunté, y seguramente que ustedes también, ¿qué será que escribió Jesús con el dedo? ¿Verdad? Y aquí es donde viene lo llamativo, que yo me hago una idea de lo que posiblemente él escribió, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, o sea, imagínense la escena, ¿verdad? Para empezar, le traen a una mujer que cometió adulterio, no es la primera ni la última, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el tipo? ¿Verdad? ¿Dónde estaba el hombre? La mujer difícilmente cometió adulterio sola. ¿Dónde estaba el hombre? Esto me enseña la maldad de los hombres religiosos de esa época y de todas las épocas. ¿Verdad? Y de la sabiduría tremenda de Jesús, que evidentemente lo vamos a ver ahora. Y como ellos tanto insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo la famosísima frase que todos nosotros conocemos. Le dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow. Wow. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, con el dedo obviamente. Lo que me llama aquí la atención es la tremenda sabiduría de Jesús. Porque realmente la ley de Moisés dice que el adúltero y la adúltera tienen que morir apedreados. Pero él no perdió tiempo en discutir con ellos. Él no perdió tiempo en decir, bueno, apedréenla. ¿Y dónde está el otro tipo? O sea, en la profunda sabiduría de Jesús, él simplemente hizo una invitación. Y una invitación a, primeramente, reflexionar, sin acusarle a nadie. Y fíjese que Jesús no contradijo la ley, dijo, ok, el que de vosotros esté sin pecado, ya que tanto le están acusando, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, el versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los postreros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los menores. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínense esa escena. Jesús hizo una invitación, ¿vale? Cumplamos la ley que Dios escribió con su dedo. Solo que una invitación a reflexionar. Que tire la primera piedra el que está libre de pecado. Y wow, yo no puedo garantizar esto, ¿verdad? Pero estoy casi seguro, o es una grandísima posibilidad, de que lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo eran las mismas leyes que Dios mismo, el Padre, escribió con su dedo en las dos tablas de piedra que le entregó a Moisés. Leyes de las cuales estos hombres religiosos, malvados y malintencionados y misericordes, estaban acusándole a esta mujer, que una de esas leyes es la ley contra el adulterio. Y yo me imagino nomás que esa gente tan ciega de maldad y tan ciega de querer acusarle y de juzgarle a esta mujer adúltera, efectivamente, seguro ni habían prestado atención en lo que Jesús primero escribió, porque dice que Jesús, cuando ellos le acusaron, dice, ¿y tú qué dices? Él no dijo nada, solo se inclinó y empezó a escribir. Y de tanta, seguramente, de la maldad y de lo que querían ver qué es lo que Jesús decía, seguramente ni prestaron atención en lo que él estaba escribiendo en la tierra. Y cuando le insistían tanto, dice el relato, que él se levantó, dijo, ok, tire la primera piedra al que está libre de pecado. Y yo me imagino la escena, ¿verdad? Les pido que se transporten a ese momento, ¿verdad? Y yo me imagino que lo que Jesús escribió fueron los mandamientos que Dios escribió y que esos tipos, desde los más viejos hasta el más joven, hasta los postreros, como dice el relato, habrán visto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, no mentirás, no robarás,
no codiciarás, y todas las cosas que los 10 mandamientos, que son las leyes morales escritas en nuestra mente, Dios entregó a Moisés, y yo pienso que Jesús posiblemente escribió esas leyes en la arena con su dedo, reflejando que Jesús es Dios, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo hecho hombre. Y así como Dios Padre escribió con su dedo las leyes, Jesús posiblemente estaba escribiendo esas leyes, y dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron todos y se quedó solamente Jesús con la mujer que estaba en el medio. Y en el versículo 10 dice, Jesús que estaba escribiendo, dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Wow, o sea, qué escena, ¿verdad? Y Jesús era el único sin pecado en ese lugar, porque primero sabemos que él no tenía pecado, y siendo el Hijo de Dios, nadie pudo nunca jamás acusarle a Jesús de ningún pecado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, la misericordia de Dios. Y lo que más me llama la atención todavía en esta situación es la siguiente, y bueno, voy a terminar con esto porque para no prolongarme mucho, pero me gustaría que puedan meditar en estos dos pasajes. Éxodo 31, versículo 18, donde Dios le da las dos tablas con los mandamientos y los estatutos y los testimonios a Moisés escrita con su dedo, y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde está el relato de la mujer adúltera acusada por los fariseos y los escribas. Que meditemos en esto. ¿Por qué será que la enseñanza, que Dios, utilizando a estos hombres religiosos malvados, aún así utilizó a una mujer adúltera? ¿Por qué no eligió otro pecado? Podría haber elegido, hey, esto mató a alguien, pero sin embargo, el Señor Jesús dio esta enseñanza con el pecado de adulterio. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se describe a Jesús como el esposo y a la iglesia como la esposa, ¿verdad? Y fíjense cómo Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaron, mujer? ¿Ninguno te condenó? Y me hace pensar nomás en cuántas veces nosotros los cristianos le somos infieles al Señor. Pensando yo por mí, obviamente, cuántas veces fui un adúltero espiritual con el Señor. Y cómo Él en su enorme misericordia, ¿verdad? Durante todo el Nuevo Testamento nos enseña que Él nos perdona, ¿verdad? Y la misma palabra que Jesús le dijo a esta mujer adúltera, Él nos dice a nosotros. En Romanos dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice que no hay nada que nos puede separar de su amor. Y hay varias enseñanzas donde Dios nos enseña de que Jesús es el esposo y que nosotros, la iglesia, la iglesia significa congregación, significa grupo de personas que tienen algo en común. Una comunidad es personas que tienen algo en común, no es un edificio. La palabra de Dios dice que Él no vive en templos construidos con manos de hombres, ¿verdad? La iglesia son los cristianos, son los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y somos descritos en la Biblia como la esposa. ¿Y cuántas veces le somos infiel? Y dejando ese pensamiento, compartiéndolo con todos ustedes, y si hay personas que no conocen al Señor, me encantaría compartirte de Él. Así como le dijo a la mujer adúltera, nos dice a nosotros, los seguidores de Jesús, los cristianos, los que entregamos nuestras vidas a Él. Dice, ¿dónde están los que te acusan a vos? Con tus pecados, con tus debilidades, con tus adicciones. Es así mismo como Él quiere perdonarte, ¿sabes? Y
ninguno te puede acusar, porque la palabra del Señor dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Dice que todos nos desviamos. Y asimismo nos dice a nosotros, ¿quién te acusa? Y nosotros decimos, nadie nos puede acusar. ¿Quién puede señalarte con el dedo? Todos cometemos pecados y todos somos culpables. Y Jesús nos dice, tampoco yo te condeno, porque lo que hizo Jesús es pagar en la cruz. Jesús le podía condenar y decirle, bueno, acá ya que soy yo el único, voy a apedrearte yo. Pero Jesús no le condenó a la mujer, así como Él a nosotros también nos perdona. Dice, vete y no peques más. Entonces esa es la enseñanza, el Señor nos perdona, pero viene con un pedido especial. Nos manda a volver a nuestro día a día y nos pide que no pequemos más, considerando el gran acto de perdón y de misericordia que nos demuestra a nosotros. Así que, bueno, quería compartir ese pensamiento. Y si no conoces a Jesús, puedes escribirme en cualquiera de las plataformas y me encantaría compartirte acerca de la obra que él hizo en la cruz por nosotros. Y quiero terminar esto con una oración agradeciéndole a Dios por esta enseñanza. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu enorme misericordia, Señor, que no tiene fin. Gracias por el pasaje en Éxodo, donde nos explica que pasaste los 10 mandamientos a Moisés escritos con tu dedo. Y gracias por la gran y enorme misericordia que Jesús y la enseñanza que Él nos dio en, en el caso de la mujer adúltera. Nosotros somos adúlteros también, Señor, adúlteros de corazón, adúlteros de espíritu. Y te somos infieles constantemente, pero gloria a tu santo y bendito nombre, Señor, que nos perdonas y que nos pides que no pequemos más, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y anhelamos estar contigo, aquel día donde solamente ahí cuando estemos cara a cara junto a ti seremos plenos. Gracias, Padre, por tu perdón y por tu obra en la cruz, por haberte entregado por nosotros.